Hola, feliz noche. Me alegra tenerte presente en esta reunión. ¿Por qué crees que es importante que aprendas a comunicarte con las personas que te rodean y contigo mismo? Nuestra comunicación interna expande nuestro mensaje en la comunicación externa. Lo externo es el resultado de un trabajo interno. Un gran orador se construye desde adentro, desde un diálogo interno fortalecido, que luego se puede expandir en una comunicación interpersonal. Lo interpersonal comienza en lo intrapersonal. Todo comienza desde nosotros. Y nosotros comunicamos lo que somos. Por eso es importante entender la importancia de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy te hablaré de ambas inteligencias. Primero comencemos con la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es la habilidad que tienes para comunicarte con las personas que te rodean, para transmitir tu mensaje, para comprender a las otras personas y para poder ejercer un rol de liderazgo. La inteligencia interpersonal es la capacidad de una persona para comprender a otras personas con las que se relaciona, comunicarse con ellas e interactuar de forma exitosa. La clave de las relaciones humanas, esa es la inteligencia interpersonal. El adjetivo interpersonal hace referencia a aquello que se establece o se lleva a cabo entre al menos dos personas. Es decir, cuando tú hablas con otra persona, te estás comunicando de forma interpersonal. Cuando hablas con otras personas, te comunicas de manera interpersonal. Por eso, cuando hablas en público, te comunicas de manera interpersonal. Observemos los aspectos biológicos de la inteligencia interpersonal. Tiene directa relación con el área de la corteza cerebral llamada lóbulo frontal. Esta área del cerebro posee el área de la broca, que se encarga de la producción lingüística y oral. Sin esa área del cerebro no podemos expresarnos, no podemos relacionarnos, no podemos comprender o entender el lenguaje, además de las funciones ejecutivas que manejan la conducta, la atención y planificación, entre otros aspectos. La inteligencia colectiva es diferente a la inteligencia interpersonal, porque la inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge a partir de la colaboración de diversos individuos, generalmente de una misma especie, en relación a un tópico en particular. En cambio, la inteligencia interpersonal determina la elección de la pareja, los amigos y, en gran medida, el éxito en el trabajo o en el estudio. La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades: la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. ¿Qué tan empático eres para
comprender, para entender cómo se puede sentir tu público, cómo se puede sentir incluso ese participante que te ataca o te critica. De esa forma podemos reaccionar de mejor manera y podemos comunicarnos interpersonalmente de forma exitosa. La inteligencia interpersonal está relacionada con la actuación y propia comprensión acerca de los demás, como por ejemplo notar las diferencias entre personas, entender sus estados de ánimo. Muy importante para un orador, entender el estado de ánimo de su público para comunicarle un mensaje en específico. Por ejemplo, Winston Churchill, en medio de la guerra, él logró comunicar un mensaje a su nación, porque él identificó el estado de ánimo de las personas y logró comunicar un mensaje exitoso para esa época. Identificar, entender y comprender el estado de ánimo de nuestro público nos permite personalizar el mensaje para que ese mensaje pueda llegar a sus corazones. Es importante estas habilidades de entender los estados de ánimo de nuestro público, el temperamento, las intenciones, los deseos. La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y comunicarse con ellos. Permite comprender a los demás y comunicarse con ellos. Si yo puedo comprender y ser empático para entender por qué tú me atacas o por qué tú me criticas, yo puedo reaccionar de mejor manera ante esa situación. Porque yo puedo observar a la persona y yo comprendo que la persona tiene un día terrible y por eso quiere desquitarse conmigo. Comprender a los demás nos permite comunicarnos con ellos de forma efectiva, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimos, temperamentos, motivaciones y habilidades. Algo clave cuando hablamos en público. Por ejemplo, si ocurrió una tragedia nacional, ¿cómo se sienten las personas? Tristes. Si ocurre un suceso mundial terrible, ¿cómo se sienten las personas? Tristes. Es muy importante saber cómo se puede sentir tu público, tener la habilidad para comprender cómo puedes adaptar tu mensaje a lo que sucede en tu entorno, a los estados de ánimo de tu público, al temperamento, motivaciones y habilidades. ¿Cuál es la motivación de estas personas? La inteligencia interpersonal para desarrollarme de forma exitosa con los demás incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, como líder o como un miembro más. La persona con inteligencia interpersonal siempre tiene una excelente habilidad para establecer y mantener relaciones con otros, siendo líder o un miembro más del equipo. Esta persona tiene la habilidad para establecer relaciones exitosas. Si tú quieres desarrollar una inteligencia interpersonal, lo primero que debes hacer es invertir tiempo en las relaciones con los demás. Este tipo de inteligencia la podemos detectar en personas con habilidades sociales definidas, por ejemplo, los políticos. Carlos, pero es que ese político que miente no creo que tenga inteligencia interpersonal. Sí la tiene. No importa si la persona es buena o es mala. Los grandes líderes deben tener inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal para lograr un impacto en todas las personas que le escuchan, independientemente si es bueno o es malo.
tenía que tener todas esas habilidades para lograr su posición de poder. Y es que esto no tiene nada que ver con que si tú eres bueno o si tú eres malo, son simplemente habilidades que tú desarrollas y que incluso algunas personas pueden nacer con estas habilidades. Pero lo cierto es que toda inteligencia se puede desarrollar por el ser humano si se practica y se estudia. Toda inteligencia puede ser desarrollada por el ser humano. Por ejemplo, la inteligencia matemática puede ser desarrollada por cualquier ser humano que tenga la disposición de estudiar de forma constante en el área de matemáticas. Puede desarrollar una inteligencia matemática, aunque los seres humanos tenemos una inteligencia más definida que otras. Es decir, resaltamos más en ciertos tipos de inteligencias. Pero como seres humanos tenemos la capacidad de aprender y crecer personalmente en una inteligencia en particular. Y tú puedes crecer en la inteligencia interpersonal. Como ser humano tienes la capacidad para poder ejecutar tus habilidades sociales de forma exitosa. Pero puedes encontrar estas habilidades en políticos, líderes de grupos sociales o religiosos, docentes, evidentemente, terapeutas y asesores educativos, y en todos aquellos individuos que asumen responsabilidades y muestran capacidad para ayudar a otros. Responsabilidades, únete a un grupo, a un equipo de trabajo. De esa forma puedes retarte a desarrollar tus habilidades interpersonales para relacionarte con otras personas. La persona con inteligencia interpersonal son las personas que poseen la llave de las relaciones humanas, el sentido del humor. Desde pequeños disfrutan de la interacción con amigos y compañeros escolares. En general no tienen dificultades para relacionarse con personas de otras edades diferentes a la suya. Repito, usted puede nacer con una inteligencia predeterminada, pero usted como ser humano puede desarrollar cualquier tipo de inteligencia. Y aunque usted nació con una inteligencia como la inteligencia interpersonal, usted igual tiene que trabajar en esa inteligencia, porque usted puede tener el don, pero si usted no trabaja en ese don no te sirve. Si usted no se relaciona con otras personas, si usted no entra en contacto con grupos de personas que te lleven a una posición de liderazgo para relacionarte interpersonalmente. Independientemente si naciste o no, tienes que entrenarte, tienes que retarte personalmente para desarrollar tus habilidades. Algunas personas presentan una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los demás. Como he repetido en otras ocasiones, yo al observar a un participante, yo puedo notar en su mirada si está triste, si siente algo que le molesta. Yo lo puedo percibir en su mirada, lo puedo sentir, porque he desarrollado esta sensibilidad para detectar los sentimientos de los demás, una habilidad importante y necesaria para hablar en público. Nos interesamos por los diversos estilos culturales y las diferencias socioeconómicas de los grupos humanos. La mayoría de las personas con inteligencia interpersonal influyen sobre otros y les encanta el trabajo grupal, especialmente en proyectos colaborativos.
Estas personas son capaces de ver distintos puntos de vista en cuanto a cuestiones sociales o políticas y aprecian valores y opiniones diferentes a las suyas. Algo importante al hablar en público cuando tienes personas que piensan diferente a ti. Estas personas suelen tener un buen sentido del humor y son simpáticos, amigos y conocidos, siendo esta una de sus habilidades más preciadas, ya que son sociables por naturaleza. Podemos decir que una vida plenamente feliz depende en gran parte de la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal está relacionada con el contacto persona a persona y las interacciones efectuadas en agrupaciones o trabajos en equipo. Contacto persona a persona. ¿Quieres desarrollar la inteligencia interpersonal? Invierte en relaciones con otras personas. Habla con el vecino, habla con una persona conocida y desarrolla la inteligencia interpersonal. Interactúa con grupos humanos. El estudiante con inteligencia interpersonal tiene la facultad de interactuar verbal y no verbalmente con personas o con un grupo de personas. Y es quien toma el papel de líder. Usualmente puedes observar que las personas que asumen un rol de liderazgo son personas que tienen la inteligencia interpersonal desarrollada. A continuación, ¿cómo puedes desarrollar la inteligencia interpersonal? Las claves para desarrollar la inteligencia interpersonal son el ejemplo. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Modelar con el ejemplo es uno de los vehículos más poderosos de comunicación que podrá existir. Por ejemplo, si tú hablas de redes sociales, debes tener un mínimo de 2.000 seguidores o 10.000 seguidores. Debes ser ejemplo en el área que comunicas. O, por ejemplo, si tú enseñas sobre negocios, debes tener dinero, porque el ejemplo es importante, porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Qué incoherente que tú hables de negocios y no tienes ni un dólar. La segunda clave son las relaciones. A medida que inviertes y profundizas en las relaciones, la comunicación será más efectiva. Al conocer a otras personas, sus metas, sus sueños, problemas e incluso su personalidad, puedes comunicarte de forma excepcional. La tercera clave son las emociones. Debes utilizar tus emociones en la comunicación. Las risas, lágrimas e incluso la rabia dan una dimensión a la comunicación que no se puede explicar con palabras. Las emociones en una gran cantidad de ocasiones generan empatía que luego abre las puertas para una buena comunicación. Expresar lo que sientes, pero de forma adecuada. Recuerda que el orador expresa lo que siente, pero con propósito, y tiene la capacidad para controlar lo que siente para comunicarlo en el momento adecuado.
La clave 4 son los valores. Cuando tienes valores consistentes y evidentes en tu vida diaria, tu credibilidad aumenta, elevando tu nivel de comunicación. Debes tener valores consistentes. La clave 5. Las palabras. Palabras de forma escrita o hablada. Las palabras forman parte integral de la comunicación. Debes utilizarlas cuidadosamente. Buenos oradores cuidan lo que dicen. Si tú cuidas de tus palabras cuidarán de ti. Recuerda que lo que decimos afecta a otros en su programación mental y también nos afecta internamente en lo que programamos en nuestro cerebro. Por eso debes cuidar lo que dices a los otros y lo que te dices a ti mismo. Y también debes cuidar el cómo lo dices. Algo importante, cómo dices las cosas. La clave 6 es escuchar. La comunicación no se trata simplemente de hablar, hablar y hablar. También se trata de escuchar. Por eso la clave 6 es escuchar. Si tú escuchas, puedes comunicar. Escuchar genera empatía, lo cual se traduce en una mejor conexión. En consecuencia, comunicación. Si quieres generar un impacto en tu público, debes escuchar atentamente lo que te dicen y no solamente con palabras, también debes escuchar el lenguaje corporal y la voz atentamente para identificar información valiosa que las personas nos pueden estar comunicando. La clave 7 son las expresiones. Debes demostrar interés sincero por las otras personas y debes transmitirlo por medio de tus expresiones. Las personas escuchan viendo tu rostro. Asegúrate que tus expresiones están en sintonía con tus palabras. Recuerda un principio que te enseñé al inicio. Un principio de conectar el 7% con el 38% y el 55%. Es decir, lo que decimos debe estar en sintonía con lo que expresamos con nuestra voz y con nuestro lenguaje corporal. La clave 8 es la compasión. A las personas no les importa cuánto tú sabes, hasta que saben cuánto tú les importas. Si quieres comunicación efectiva, asegúrate que la otra persona te importa. Asegúrate que el público te importa y que tienes un mensaje importante para transmitirles. Es importante comprender este punto 8. Te debe importar el público. Te debe importar lo que tienes que decir. De esa forma tu comunicación se expande sin límites. Ahora quiero enseñarte lo poderoso que es la comunicación intrapersonal. Carlos, ¿qué es la comunicación intrapersonal? La comunicación intrapersonal es la habilidad que tienes para comunicarte contigo mismo. ¿Cómo te comunicas contigo mismo? Mediante un diálogo que sostienes en tus pensamientos, en lo que verbalizas, eso que te dices a ti mismo en el espejo, eso que te dices como por ejemplo, no soy suficiente, no soy inteligente. Eso sucede cuando tenemos un diálogo intrapersonal negativo, el cual debemos cambiar por un diálogo intrapersonal positivo. Yo puedo, yo tengo la capacidad, yo tengo la inteligencia, yo puedo hablar en público.
La comunicación intrapersonal define nuestros resultados en el escenario, porque todo se produce desde adentro y desde adentro potenciamos nuestras habilidades al hablar en público. La comunicación intrapersonal es el diálogo interno que se produce constantemente en la mente de cada persona. Es un proceso analítico privado en el cual la persona es el emisor y receptor del mensaje. Es decir, tú te comunicas contigo mismo y es un proceso que debes fortalecer. El proceso de la comunicación intrapersonal te puede permitir tener el valor, la fuerza necesaria para impactar a tus oyentes, porque el resultado de lo que yo soy en el escenario es el resultado de lo que yo soy en mi comunicación interna. Si yo quiero ser un gran orador, yo primero debo aprender a hablar conmigo mismo de forma exitosa. Si yo quiero aprender a hablar de forma exitosa con los demás, primero debo aprender a hablar conmigo mismo de forma exitosa y ser consciente de ese diálogo. Cuando eres consciente de ese diálogo, tomas las riendas de tu vida, porque este diálogo puede determinar nuestra programación mental y lo que ejecutamos en nuestra vida. Incluso nuestras acciones en el escenario son el resultado de la programación mental que hemos establecido mediante el diálogo intrapersonal, el diálogo que sostienes contigo mismo. Este diálogo íntimo repercute en las creencias de los humanos y de manera directa en los estados emocionales y actitudes. Este tipo de comunicación sucede principalmente a través de los pensamientos. Lo que piensas, por ejemplo, pensar que cuando hables en público vas a fracasar. Eso es un diálogo intrapersonal negativo que debes cambiar por pensamientos positivos. Pensar que tendrás el éxito, pensar que las personas te van a aplaudir. Y también puede ocurrir este proceso de comunicación por sueños, reflexiones, fantasías, lecturas y meditación. Y repito, también puede ser verbalizado cuando tú lo expones en voz alta, cuando hablas solo. Cuando estás en el espejo y te empiezas a decir, soy feo, qué gordo. También puede ser algo que se verbalice. O cuando estás con otra persona y empiezas a decirte a ti mismo, es que yo soy tímido, es que yo soy feo. Debes cambiar tu diálogo intrapersonal para lograr resultados extraordinarios. ¿Por qué sueños? Porque los sueños son la creación de nuestro cerebro para resolver problemas en nuestra vida cotidiana. Esos sueños que tenemos que son ilógicos son un proceso de abstracción en el cual nuestro cerebro resuelve como un rompecabezas problemas de nuestra vida cotidiana. Por eso los sueños son en su mayoría ilógicos, porque es como un rompecabezas que tu cerebro utiliza mediante imágenes en tus sueños para resolver problemas en tu vida cotidiana. Es un proceso de comunicación intrapersonal. Las reflexiones, por ejemplo, cuando empiezas a comunicarte contigo mismo de forma intencional y te preguntas, ¿por qué actué de esta manera? ¿Por qué dije esa muletilla? ¿Por qué tengo miedo escénico? Y empiezas a reflexionar, a hablar contigo mismo, a comprenderte, a entender tu historia y a encontrar las respuestas que necesitas
para convertirte en un gran orador. En la lectura, cuando lees, desarrollas un proceso de comunicación, de diálogo intrapersonal. Y en la meditación, evidentemente, vas a conseguir calmar tu mente, lo cual luego te puede permitir establecer un diálogo exitoso contigo mismo. ¿Cómo puedes ser consciente de tu comunicación intrapersonal? Para ser consciente de la comunicación que una persona tiene consigo misma, se puede utilizar el autoanálisis. Autoanalizarte es la clave. Realizarte preguntas es la clave. ¿Por qué me comporté de esa manera? ¿Por qué realicé esos gestos? ¿Cómo puedo mejorar? Un ejercicio que examina lo que ocurre en el interior, en las emociones y en la mente. A través del autoanálisis es posible conocer cuáles son los pensamientos más constantes y analizar los recuerdos que vienen sin saber por qué, entre otros aspectos. Es muy importante autoanalizar los pensamientos constantes porque esos pensamientos pueden ser veneno para nuestras vidas o pueden ser la salvación que esperamos. Un estudio demuestra que una persona promedio pasa 14 horas diarias hablando consigo misma y alrededor del 80% de ese diálogo interno es negativo. Es negativo. Imagínate qué puedes lograr en tu vida si cambias ese porcentaje. De las 14 horas al día que pasas diciéndote que eres horrible y espantoso, dedicas, aunque sea 8 horas, a decirte que eres la persona más genial en el mundo. Imagínate los resultados increíbles que puedes alcanzar en tu vida en cualquier aspecto. Y es que la persona que nos sabotea y que nos hace más daño en la vida somos nosotros mismos. La persona que te impide hablar en público eres tú mismo. Cuando te ves en el espejo y te dices, soy gordo, qué horrible. Y repito, hacer un cambio de perspectiva no se refiere a omitir la verdad. Hacer un cambio de perspectiva se refiere a expresarnos, a comunicarnos de una manera distinta para lograr resultados extraordinarios. Por ejemplo, observarte en el espejo y decirte, soy increíble, me encanta mi cuerpo, pero sé que debo entrenar, que debo realizar ejercicio por mi salud. En lugar de decirte qué gordo, qué feo, qué asqueroso. Es cambiar la forma en cómo te comunicas contigo mismo. Repito, la persona que más te sabotea y más te hace daño en la vida eres tú. Tu peor enemigo eres tú mismo. Tu peor enemigo está en el espejo. Tú eres el que te dices a ti mismo las peores cosas. Así que cambia la forma en cómo te comunicas contigo mismo si quieres resultados distintos en el escenario. Deja de decirte, es que yo no soy buen orador, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no tengo la inteligencia, Carlos, es que yo soy tímido, es que yo tengo miedo. Debes empezar a cambiar esa comunicación y empezar a decirte, yo puedo lograrlo, yo voy a entrenar, yo voy a practicar, yo voy a conquistar mis miedos y voy a convertirme en una persona valiente, porque soy inteligente, tengo la capacidad y lo voy a lograr. Es cambiar la forma en cómo te comunicas.
No se trata de ocultar la verdad, sino cambiar la forma en cómo te comunicas contigo mismo. Y otro proceso importante de la comunicación intrapersonal es reconocer lo que tenemos que mejorar. Por ejemplo, reconocer si tienes una muletilla y preguntarte por qué dices la muletilla. Te preguntas a ti mismo y obtienes tú mismo las respuestas. Digo muletillas porque tengo miedo. Digo muletillas porque me falta preparación. Y empiezas a decirte, yo voy a corregir esas muletillas porque yo tengo la capacidad para hacerlo. No se trata de omitir la verdad y decir, yo hablo perfectamente. No, no se trata de eso. Se trata de cambiar la forma en cómo dices las cosas. Y se trata de reconocer exactamente lo que somos y lo que hacemos y lo que decimos. Debes entender que el diálogo interno negativo es un monstruo, es una bestia que domina tus pensamientos y tu forma de hablar y que está representada en 4 tipos de diálogos internos negativos que a continuación podrás observar. El diálogo catastrófico se trata de la ansiedad, la culpabilidad, la lástima y el menosprecio de sí mismo. Esto podría conllevar a una crisis de pánico debido a que las personas no pueden hacer un contacto afectuoso. Las personas catastróficas suelen tener diálogos internos como: todo puede convertirse en una tragedia por mi culpa. La ponencia será un desastre por mi culpa. El discurso será un desastre por mi culpa. El autocrítico tiene como rasgo sentirse inútil y resentido socialmente. Y algunas veces es cruel consigo mismo. Tiene como estado permanente el juicio y la autoevaluación negativa. Por ejemplo, la persona que se equivoque se dice, es que yo soy bruto. Por eso es que me equivoqué por bruto, por estúpido. Eso es una autoevaluación negativa de su comportamiento. Estas personas se sienten temerosas y esto las induce a volver ingobernable su vida. Envidian a otros por las metas obtenidas. Las frases que suelen utilizar internamente son: nunca hago nada bien, no puedo, no le importo a nadie, no puedo hablar en público, no puedo, Carlos, no puedo. Todo me sale terrible cada vez que hablo en público. La víctima se caracteriza por tener diálogos internos desesperados y desprotegidos. Si tú no aceptas que otra persona te puede ayudar, tú no puedes mejorar este diálogo. Debes buscar ayuda de otras personas y si es algo que afecta tu vida de distintas maneras, tienes que buscar ayuda profesional, porque si no la buscas, no puedes mejorar. En sus diálogos internos suelen aparecer afirmaciones como: nadie me quiere, nadie me entiende, estoy sufriendo y no le importo a nadie. El irrelevante. Este diálogo interno se enmarca en el agotamiento y estrés crónico. Se desgasta emocionalmente pensando en sus frustraciones, en las metas que no logró, la falta de dinero o clase social, creando un desequilibrio. Otra característica, estar siempre a la defensiva, expresar odio y rechazo. Suelen tener diálogos internos como: nada me sale bien. No hablo en público, nada me sale bien.
Por eso voy a llamar la atención y no me importan los extremos a los que tengan que llegar. Para cambiar estos diálogos, para vencer a estos monstruos, debes cambiar la perspectiva. Hay varios ejercicios para fomentar un diálogo interno constructivo que te permita crecer de manera excepcional. Pero todos estos ejercicios requieren cambiar la perspectiva. ¿Y a qué se refiere cambiar la perspectiva? A ver lo bueno, aunque no estemos de acuerdo o la situación parezca difícil de resolver. En ocasiones las personas me escriben que significa negar la realidad y no se trata de eso. No se trata de negar la realidad. Se trata de ver las cosas de una manera distinta para resolver los problemas. Porque observando las cosas de manera negativa no puedes resolver ningún problema interno. La única forma es cambiar la perspectiva. Por ejemplo, un participante te ataca, tú puedes verlo como algo negativo o puedes verlo como algo positivo y decirte a ti mismo, gracias a este participante, yo puedo ser mejor orador. A eso se refiere cambiar nuestro diálogo interno de negativo a positivo, empezar a observar las cosas de una manera distinta para obtener resultados distintos en el escenario. Gracias a este fracaso, ya sé lo que no debo hacer al hablar en público. A eso se refiere. No se trata de omitir la verdad, se trata de comunicarte de manera distinta. Continuamos. Para entender mejor el cambio de perspectiva, observemos el siguiente ejemplo. Si dices, no quiero hacerlo, a mí nunca me salen bien las cosas. No quiero hablar en público, Carlos. Yo siempre fracaso. Diálogo negativo. Debes cambiarlo por voy a intentarlo. Sé que tengo las habilidades para lograrlo. Voy a atreverme a hablar en público porque sé que tengo la capacidad para impactar a las personas. Debo cambiar la forma en cómo me comunico conmigo mismo, los pensamientos que sostengo y el diálogo interno que mantengo en mi vida cotidiana. Como vemos en este último ejemplo, un cambio en el diálogo interno puede ser determinante ante situaciones y oportunidades. Así aumenta el nivel de confianza, la determinación y la capacidad para dominar decenas de habilidades. ¿Cuáles son los beneficios del diálogo interno? Tener una conversación con nosotros mismos es la oportunidad perfecta para cambiar aspectos de nuestra vida que no nos gusta, aspectos que no nos gusta de nosotros como oradores. Esto, por supuesto, si logramos hacer a un lado las excusas y todo pensamiento negativo que puede interferir en el proceso. De este modo, el diálogo interno nos ayudará a autodescubrirnos y entendernos mejor, evaluar nuestros pensamientos y decisiones y cambiarlos si es necesario, por ejemplo, decir muletillas, dejar el papel de víctimas y tomar las riendas de nuestra vida. Es que es culpa de Carlos porque él no me dijo. Dejar el papel de víctima es tomar las riendas de mi vida. Es mi responsabilidad, yo puedo mejorar esta área en lugar de estar culpando a otros. Analizar las situaciones en las que nos encontramos. Percibir y entender lo que sentimos. ¿Por qué me siento molesto? ¿Te has preguntado en algún momento cuando estás molesto por qué te sientes molesto? Pregúntatelo. Eso es diálogo intrapersonal. Mejorar nuestras relaciones laborales y personales.
La inteligencia intrapersonal desarrollada nos puede ayudar a dar una buena cara a situaciones difíciles. Nos permite aumentar la autoconfianza, nos permite reconocer y corregir los errores al hablar en público. Puede reducir emociones negativas como el estrés, la ansiedad y la depresión. Para ir concluyendo, en esta extraordinaria noche, quiero decirte que lo que dices en el escenario es el resultado de lo que te dices a ti mismo. Cambia la forma en cómo te comunicas contigo mismo para que obtengas resultados increíbles al hablar en público. Un gran orador surge desde adentro cuando es capaz de reconocer y escuchar la voz de su corazón para transmitirla al público. Cuando entiende el por qué hace lo que hace, su poder de comunicación se convierte en un poder infinito porque has reconocido el poder que tienes en tu interior para convertirte en un orador de alto impacto. Todo éxito externo es el resultado de un éxito interno. Conquístate a ti mismo antes de conquistar a tu público. Antes de esperar que otros te escuchen, escúchate. Habla contigo antes de hablar con otros. Así potenciarás tus resultados al hablar en público. Es momento de que hables contigo mismo para que logres hablar con todas las personas que te escuchan y puedas convertirte en el gran orador que deseas ser. Habla, no dudes, pero empieza por ti mismo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Comencemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Quién desea intervenir? Levante la mano de Zoom. ¿Quién desea intervenir? Celestina Osorio, Celestina. Buenas noches, profesor. Bueno, la clase de hoy estuvo muy interesante y tiene razón al decir que primero tenemos que trabajar en nosotros, conversar con nosotros para poder hablar con el público. Si no, a veces pues, me ha pasado en ocasiones que estoy lista para hablar y hay una vocecita dentro de mí que dice, no, que no puedo, pero siempre intento motivarme. Y sí, profesor, tiene mucha razón que tenemos que empezar a conversar con nosotros positivamente, que sí se puede, si nosotros queremos, sí se puede. Como dice una frase de Vincent van Gogh, si hay una voz dentro de ti que dice que no puedes hacer algo, hazlo y verás cómo esa voz se hace cada vez más pequeña. Gracias, Celestina. Gracias, profesor. Continuemos con Luz Yarley Villa. Profe, buenas noches y compañeros. Buenas noches, Luz. Quiero hacer una pregunta. Esto tiene que ver con la autoestima. O sea, esas conversaciones negativas que tenemos con nosotros mismos, que realmente son bastantes. Y uno lo declara antes de
empezar su discurso o la conversación que va a tener, ya uno está declarando que de pronto no va a tener éxito. Esto está relacionado con la autoestima. Sí, forma parte también de la autoestima. La percepción que tienes de ti mismo se produce también por el diálogo que sostienes contigo mismo. Listo, profe, gracias. Gracias, Luz. ¿Qué otra persona desea intervenir? Escuchemos a Dalince Camacho. Hola, buenas noches. Buenas noches, Oiga, Dalince. a mí me pasa es que la parte interpersonal creo que me va bien cuando estoy hablando con otros, sin importar el tema, ¿no? Pero la parte intrapersonal me cuesta es con lo de los videos. Cuando me empiezo a grabar y los grabo y los grabo y los grabo y los grabo. Y hay veces que, cónchale, vale, me cuesta muchísimo. Yo digo, si lo voy a hablar entre ustedes, de repente sí siento ciertos nervios, pero no me preocupa, porque me siento que estoy hablando con otras personas. Pero con el video siento demasiado choque. Me cuesta, entonces cuando me veo, no. Y eso que me gusta mi voz, porque suelo grabarles cuentos a mis sobrinos y cuando me escucho, cónchale, me gusta mucho mi voz. Pero cuando me veo con el video, me pasa ese rechazo que de verdad yo, oye, no es posible. ¿Cómo hago para manejar esa parte? Porque me digo, concha, pero si hablas delante de la gente, que te cuesta hablar delante de ti misma. Pero me cuesta, empiezo a borrarlo y no me gusta y no me gusta. Y a veces llega mi hija y me dice, mamá, pero está bien, déjalo. Y yo, no, es que el ojo se me fue. No, me empiezo a ver unos detalles, que el cabello se me metió en los ojos. No, y empiezo a rechazar el video. Pero de repente estoy hablando con ustedes, se me llegan los lentes hasta aquí y no me importa. ¿Sabes? No me quita la emoción del hablar. Así es, Dalince, es un proceso normal de adaptación. Nosotros estamos acostumbrados a hablar en vivo o de forma presencial y no estamos acostumbrados a grabar videos. Entonces es cuestión de adaptarte y de seguir trabajando de la misma manera. Quizás puedas borrar el video 1000 veces hasta que tengas la confianza necesaria para dejar de borrarlos y aceptarlos. Gracias, profe. Gracias, Lince. Es igual que una persona que se ha dedicado toda la vida a realizar videos y cuando tiene que hablar en público, tiene miedo, pero realiza videos de forma totalmente segura. Es decir, no tiene miedo a realizar los videos y tiene totalmente confianza en sí mismo al realizarlos. Pero cuando habla en público de forma presencial, tiene miedo. ¿Por qué? Tiene que adaptarse. Lo mismo ocurre en este caso. Tienes que adaptarte. Ana García. Hola. Buenas noches a todos. ¿Me escucho bien? Sí, te escucho, Ana. Ok. De verdad que la clase de hoy estuvo muy buena, interesante. Y en la parte cuando usted decía de la inteligencia, tanto en la interpersonal como la intrapersonal, me hizo pensar en que cuando yo, es algo parecido como dijo ahorita Darlince, que cuando de repente yo estoy grabando algo, como que yo noto de todos los detalles y digo, no, esto no me gusta, o mi voz se comienza a borrar el video y lo hago una y otra vez hasta que como que me conformo con lo que hice, o sea, con lo que salió. Pero también yo me pongo a pensar en que a veces uno no puede conformarse con lo poco como lo salió, sino que como dar esa milla extra, esforzarse un poquito más para que salga mejor de lo que uno piensa y que eso es algo que yo también estoy todavía trabajando, porque cuando yo me toca hablar aquí en público o incluso en otras partes, es como que los nervios me atacan
y empiezan los pensamientos en mi mente a decirme de que no lo voy a poder hacer bien, de que me va a salir mal, de que me van a decir, por experiencias también que yo he vivido, no sé, eso ha ido también como que yo me hablo a mí de una forma negativa y de que no crea, de que no lo puedo hacer bien y de que yo misma no me vea que yo tengo esa capacidad. Por eso cuando usted decía eso, de que en la intrapersonal uno siempre tiene que hablar ese diálogo con uno mismo, y yo lo hago todos los días. Entonces trato de cambiar esos pensamientos para bien, para positivo, y trabajar en eso de mi confianza, porque eso también tiene que ver mucho con la autoestima y de cómo así tú te hables a ti mismo, eso también es lo que vas a mostrar afuera. Entonces quería decir eso y que es algo de trabajar cada día y de poner en práctica. Y que eso, muchas gracias. Excelente aporte a la clase, Ana. Gracias por intervenir. Me alegra escucharte. Gracias. Escuchemos a Ricardo Bertoldi. Ricardo. Ricardo. ¿Sí me escuchan? Te escucho, ¿Me escuchan? Ricardo. Ok, ya va, un minuto. Dios mío, este fondo que se pone aquí pegado y no se ve bien. Ok, listo. Bueno, la clase me pareció bastante interesante, más que todo también en la parte de las personas, de cómo se miden o cómo se clasifican ellas mismas, como el catastrófico, como el que siempre me da miedo esto, o el culpable de que porque yo, que yo pobrecito. Creo que nosotros tendemos a tildarnos nosotros mismos de alguna de esas personas, y en vez de favorecernos, lo que hace es desfavorecernos cada uno a la hora de intervenir o hacer un discurso. Con la parte de lo que habló Dalince de los videos, me ocurre casi siempre igual que a ella. Creo que repito el video hasta 40, 50 veces y siempre me autocritico o pienso hacer de que está mal esta parte, está mal aquella parte, pero creo que es como lo que usted indicó, profesor, que creo que es el miedo a que como nosotros tenemos la suerte o la forma de que expresarnos físicamente se nos hace más fácil, porque algunos sí estamos acostumbrados, otros no tenemos toda la experiencia en la materia, pero sí tenemos el día a día del rodeo con las personas y estamos acostumbrados a decir las cosas directamente, y a la hora de grabarnos tenemos la sensación de que podemos allí mismo corregir las cosas que hemos visto la falla, y creo que eso es lo que nos hace buscar ser más perfecto a la hora de dar un discurso, y nos autocriticamos mucho en ese sentido. Bueno, me pasa a mí que me autocritico mucho, entonces comienzo a revisar el video y hasta hacerlo. Y entonces trato de que me quede lo mejor posible para la presentación y para lo de la práctica que hacemos. Me alegra, Ricardo. Gracias por intervenir. A la orden. Gismari, ¿quieres decir algo? Sí, profe. ¿Me escuchan? Te escucho, Gismari. Ok, buenas noches. Bueno, fíjese que, así como dice Dalí, Ana, Ricardo, a mí me pasa lo mismo. Pareciese que nosotros tuviésemos esa vocecita interna que nos da, a mí particularmente, cuando me veo en el video, trato hasta de cerrar los ojos porque digo, o sea, ¿cómo lo estoy haciendo así? Es como que si uno sintiese esa vergüenza con uno mismo. De hecho, cuando me escuchaban las notas de voz, yo, ay, no me quiero ir. O sea, era algo terrible porque, como dice Ricardo, uno está más acostumbrado a hablar directamente con las personas, y uno quizás nunca, por lo menos yo nunca le he prestado atención, pero no trata de hacerlo lo mejor posible, pero esos detalles que tú ves en los videos, que si puse la cara para allá, que si el cabello, que si lo otro, es decir, es algo nuevo. Veo que la oratoria es totalmente completa. Esto es un mundo que definitivamente se extiende a todo lo que hacemos a diario, y si queremos ser profesionales y hacerlo lo mejor posible, debemos practicar. Tenemos, en mi caso personal, muchos temores, miedo a que no me salga bien, pero me he dado cuenta en el transcurso del curso que cada vez que me preparo más para un tema, me sale un poco mejor.
quizás siempre me equivoco en cosas aquí y allá, pero veo que veo la cámara, anteriormente ni la veía. Entonces es como un avance, pues, es como un proceso y la clase de hoy nos va ubicando a cada uno en su lugar. O sea, reconócete a ti mismo dónde tú estás para hacer los correctivos necesarios. Pienso que cuando termine el curso, quizás aún vamos a estar con pequeños detalles, pero si seguimos practicando, lo más probable es que lo vayamos logrando poco a poco. Eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, Ismari. Me alegra escucharte. Gracias por intervenir y agregar valor a la clase. La asignación de hoy es realizar un autoanálisis escrito de ti mismo, en el cual vas a escribir tus virtudes al hablar en público. Por ejemplo, tengo una sonrisa fantástica. Y también vas a escribir los aspectos que debes mejorar al hablar en público. Por ejemplo, debo mejorar el tema con las muletillas. Debes escribir las virtudes y los aspectos que debes mejorar. Y recuerden que el día de mañana deben hablar en público con el discurso de 3 minutos, con el método de organizar las ideas. Recuerden, mañana deben hablar en público. Por favor, envíen sus videos y sus asignaciones. Al curso le quedan 9 días. Nos quedan 9 días de curso. Por favor, envíen sus asignaciones. Cuando se acerque la fecha de la presentación final, yo les voy a indicar todo lo que deben saber. Pero les digo que, por favor, piensen en un tema, en un discurso para la presentación final, que es de 7 minutos. Piensen en un discurso para la presentación final de 7 minutos. Sí, Dalince, de 7 minutos. Tema de libre elección. Y si puedes ir preparándolo, practicándolo, mejor. Gracias a todos por acompañarme. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo.